rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Ya sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Señor, tú eres digno, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Tú eres digno por siempre, Señor. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Señor, queremos siempre cantar de esto que has hecho por nosotros. Que tu vida diste en la cruz, Señor. Y que ahora nosotros somos perdonados. Que tu obra perfecta en la cruz fue más que suficiente para perdonar todos nuestros pecados, Señor. Pero no solo moriste, sino que resucitaste y venciste a la muerte. Y esta gracia, Señor, hoy está sobre nosotros. Gracias, Jesús.
Santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy, al que es digno. Santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Al que está sentado en el trono sea la gloria por siempre. Todo el imperio, todo el poder sea para ti, Jesús. Jesucristo, reinas con poder, soberano y victorioso Rey. Ni la muerte te pudo detener, tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano y victorioso Rey. Ni la muerte te pudo detener, tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano y victorioso Rey. Ni la muerte te pudo detener, tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Gracias, Señor. Pues, como veis, hemos escogido un nuevo escenario. Espero que estéis disfrutando del campo de Tui y que
y que nada, que podáis disfrutar junto a nosotros de adorar al Señor. Ahora escogimos una canción antigua y nada, le hemos hecho un pequeño arreglillo, aquí tenemos los mosquitos, para tocarla en este día. Se titula Grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor, Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Buenas tardes, es un placer y un privilegio poder estar un viernes más juntos compartiendo un poquito de la palabra de Dios. Y sin más vamos a comenzar orando. Papá, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias porque ella es viva y es eficaz, tiene efecto todavía hoy en nuestras vidas. Cuando la leemos, la creemos y la ponemos por obra, Señor. Te pedimos, Dios, que en esta tarde podamos comprenderla y que podamos verte y conocerte un poquito más a ti a través de ellas, Señor. Que podamos también pasar un rato agradable y bueno en tu presencia. Y en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. En esta tarde vamos a hablar de gracia. Gracia es una palabra que utilizamos mucho en las iglesias y como todas las palabras que se utilizan mucho, corremos el riesgo de que se pierda o se devalúe un poco el significado o el valor que tiene para nosotros. Si bien la palabra gracia proviene de la misma raíz etimológica que la palabra gratis, y es cierto, la gracia es algo gratis, nosotros no la podemos adquirir, es un regalo, no nos la ganamos de ninguna manera, pues si bien es gratis, no carece de valor, la gracia tiene un valor incalculable. Y como hablamos mucho de ella, pues primero antes de meternos en el tema, vamos a tratar de entender bien su significado correctamente. Si nos vamos al diccionario, la palabra gracia a nivel general significa perdón o indulto que otorga a una persona que tiene autoridad para hacerlo. Cuando hablamos de la gracia de Dios, pues Dios establece unas normas, unos mandamientos, establece un castigo en el caso de que esos mandamientos sean transgredidos, entonces es Él quien tiene la autoridad para ofrecernos el perdón, el indulto por nuestros pecados. ¿Y cuál es ese castigo? Pues
Lo vemos si nos vamos al principio de la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17, encontramos a Dios que ha creado al primer hombre, lo ha puesto en el medio del huerto del Edén, le ha entregado todo lo que allí hay y le da un mandato y dice: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces ahí nos encontramos por primera vez la muerte como castigo por el pecado. Y dirás, pues esto era para Adán. Pues no, a lo largo de la historia han quedado registrados en la palabra de Dios muchos otros mandamientos de Dios que son para todos nosotros, que día tras día transgredimos, porque dice la Biblia que todos somos pecadores y ese es el motivo por el que estamos alejados, por el que vivimos alejados de la gloria de Dios. Y que el que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Y entonces este castigo es para todos nosotros. Si nos vamos un poco más adelante, el apóstol Pablo en la carta a los romanos nos lo vuelve a decir. Nos vamos a Romanos capítulo 6, versículo 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva del Señor es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Y me gustaría que hoy nos centremos en esa segunda parte, porque eso es la gracia, que en lugar del castigo hemos recibido un regalo, hemos recibido la vida eterna. ¿Y cómo ha hecho esto Dios? Pues Dios, siendo Él quien había establecido que la muerte sería el castigo, toma la decisión de hacerse hombre y, teniendo forma de hombre, vive de una forma completamente normal, es tentado, pasa por dificultades, pasa por pérdidas, pero Él pasa por todo esto sin pecar, sin transgredir las normas. Y entonces Él, que es inocente, Él que no tiene mancha, decide sufrir la pena, el castigo que a nosotros, que si hemos pecado, nos correspondía, y va a la cruz y muere en la cruz, y ahí Él paga por el pecado de toda la humanidad. Él resucita, vence a la muerte y nos hace coherederos con Él de la vida eterna. Entonces, bien, vale, si Jesús ya ha pagado y si la gracia es un regalo, ¿por qué no todo el mundo es salvo? Bueno, pues esto lo podemos explicar de una forma sencilla. De la misma forma que un regalo material requiere, pues para que uno lo reciba, tiene que haber dos partes. Hay alguien que lo entrega, hay alguien que lo recibe. Pues para que sea entregado esas dos partes, esas dos personas, quien lo entrega y quien lo recibe, se tienen que acercar. Quien lo entrega tiene que ofrecerlo, quien lo recibe tiene que tomarlo. Y luego, para que ese regalo sirva de algo, quien lo recibe tiene que abrirlo y disfrutarlo. Pues la gracia la podemos explicar también un poquito así. Dios se acerca a nosotros y nos ofrece el regalo del perdón y de la vida eterna. Pero está en nuestra mano decidir si nosotros queremos dar el paso de acercarnos a Dios para tomar su regalo o no hacerlo. Porque si bien Dios quiere que todos seamos salvos, no nos va a imponer a ninguno su regalo. Nos ha hecho libres desde el principio, de la misma forma que nos ha hecho libres para decidir si queríamos obedecer sus normas o no obedecerlas. Nos ha hecho libres para decidir si queremos aceptar su perdón o no aceptarlo. Entonces, nosotros podemos disfrutar de la gracia cuando nos acercamos a Dios, cuando tomamos ese regalo para nosotros y cuando vivimos disfrutándolo, porque si no convertimos la gracia en algo inútil, cuando vivimos sabiendo que Él nos ha perdonado, que no lo merecíamos, pero hemos recibido el perdón de Dios. Entonces, si esto a priori es algo sencillo, parece algo sencillo, ¿por qué hay personas que no aceptan el regalo de Dios? Bueno, yo creo que hay dos causas principales por las cuales hay personas que no aceptan el regalo de la gracia y el perdón de Dios. El primer obstáculo creo que es el orgullo. Cuando nosotros somos tan orgullosos
que no somos capaces de reconocer que necesitamos a Dios, que necesitamos algo de Dios, jamás nos vamos a acercar a Él. Y hemos visto que para aceptar un regalo lo primero que tiene que pasar es que quien lo da y quien lo recibe se acerquen. Pues quien es orgulloso y no reconoce que necesita a Dios y no reconoce que necesita perdón, no se acerca a Dios para recibir el regalo. Y sin más, la historia acaba ahí. Y eso no quiere decir que una persona así no sepa que ha hecho cosas mal. Simplemente que es orgullosa como para reconocerlo o como para reconocer que necesite de Dios para solucionarlo. Entonces, para recibir la gracia necesitamos que Dios rompa con nuestro orgullo, que nos lo comamos y que seamos humildes y reconozcamos que lo hemos hecho mal. Y sin confundir los términos, esto no se trata de remordimiento, de sentir pena a uno mismo por ¡ay, qué mal lo he hecho y qué desgraciado soy! No, se trata de arrepentimiento, de que entendemos que las cosas no han estado bien y de una actitud en el corazón que nos dice que si tuviésemos la oportunidad de hacerlo de nuevo lo haríamos distinto. El segundo obstáculo que yo creo que hay para aceptar el regalo de la gracia es la severidad. Hay personas que se comportan con los demás y con ellos mismos de una forma severa e implacable. Y esto les impide recibir el regalo de la gracia de Dios. Este tipo de personas, cuando se dan cuenta de que han hecho algo mal, se tratan con tanta dureza a sí mismas que no son capaces de perdonarse y en consecuencia no son capaces de aceptar el perdón de Dios. Así que si estás en esta situación, te invito a que te trates a ti mismo con misericordia. Es cierto que has hecho cosas mal, yo también las he hecho, pero Dios quiere perdonarte, Dios quiere darte una oportunidad para volver a empezar. La cuestión es que hay en nuestra mente, en nuestro registro vital, por la tradición y por la mala enseñanza, muchas veces una interpretación equivocada de lo que es la gracia de Dios. A veces entendemos la gracia como una oportunidad que Dios nos da de enmendar nuestro error o de equilibrar nuestra balanza. O sea, yo he hecho las cosas mal, la balanza pesa hasta este lado, entonces yo voy a empezar Dios me da la oportunidad de empezar a hacer cosas buenas para equilibrarlo, o incluso, si es posible, mejor para inclinar la balanza hacia el otro lado. Y entonces así me gano el favor de Dios. Y esto no es así. Vamos a ir otra vez a la palabra, esta vez en el libro de Efesios, en el capítulo 2, vamos a leer los versículos 8 y 9. Dice: porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Esto no procede de vosotros, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Ninguno de nosotros podemos decir que con nuestras acciones buenas podemos borrar el castigo por nuestro pecado. Esto es como si alguien que ha robado un banco después dijese, bueno, no, pero como he robado un banco, no me metan en la cárcel porque ahora voy a repartir dinero a los pobres. Pues no, uno ha cometido un delito y ese delito tiene una consecuencia. Pues con esto pasa lo mismo, nosotros no podemos borrar la huella ni las consecuencias de lo que hemos hecho haciendo cosas buenas ahora. La gracia, el perdón de Dios, nosotros no lo podemos ganar. No podemos comprarlo, es un regalo, Él nos lo ofrece. Simplemente lo que tenemos que hacer es disfrutarlo. Y lo disfrutamos a través de la fe. O sea, cuando hablábamos de ese acto de agarrarlo, pues
si lo trasladamos a la gracia de Dios, quizá el acto de agarrarlo es la fe, es creer en ese perdón, es creer en el Dios que nos puede perdonar y que nos da una nueva oportunidad. Y a raíz de ahí ya no hacemos cosas buenas, ya no hacemos buenas acciones para ganarnos el perdón, porque sabemos que ese perdón solo nos lo puede regalar Dios, y que hasta la fe que nos lleva a agarrar ese regalo procede de Él. Pero es que ahora hay un cambio, que es que sí hacemos las cosas diferentes, sí tratamos de hacerlo bien, no para ganarnos la gracia de Dios, sino porque estamos agradecidos. Yo no sé tú, yo me siento agradecida. Yo sé que muchas veces me he portado y me porto todavía de forma ruin y desobedezco a Dios, y con mis actos o con mis palabras daño a otras personas. Yo soy consciente de eso y yo no puedo deshacer lo que ella ha hecho, pero yo estoy tan agradecida con Dios por su perdón que hay en mí el deseo de hacer las cosas bien. Entonces, no para ganarnos la gracia, sino en agradecimiento por la gracia, es que los creyentes tratamos de vivir de la forma correcta y de no transgredir más las normas de Dios. Hay otra cuestión, y es un riesgo que corremos. Cuando algo es gratis, muchas veces no le damos valor y abusamos. Y hablábamos antes de la forma en la que Dios nos regala la gracia. A Dios le costó mucho. Jesús tuvo que deshacerse de su condición de Dios, hacerse hombre, vivir y sufrir las mismas cosas que tú y yo vivimos y sufrimos. Y tú y yo no, pero Él sí tuvo que pasar por la muerte. Y por una muerte humillante y dolorosa. Pero cuando no valoramos la gracia, porque a nosotros no nos ha costado nada, muchas veces abusamos de ella. Y esto le pasó al hijo pródigo. Me gustaría que vayamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, y que recordemos esta parábola. Yo sé que es muy conocida, pero me gustaría que la leamos. Vamos a leer Lucas 15, del 11 al 24. Dice: un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor, juntó todo lo que tenía, y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traed la mejor ropa para vestirlo, ponedle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traed el ternero más gordo y matadlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Aquí vemos el ejemplo de una persona que no valoraba. Al hijo pródigo no le había costado conseguir su herencia, era el padre al que le había conseguido juntar con trabajo todo lo que tenía. Y se cree que se lo merece y pide su parte y se va y la malgasta y la derrocha y no tiene en cuenta el esfuerzo de su padre por conseguir aquello para él. Y cuando ya se queda sin nada se da cuenta de lo que ha hecho. Y muchos de nosotros, en alguna etapa de nuestra vida,
hemos hecho lo mismo, no hemos valorado lo mucho que le costó el perdón de nuestros pecados a Jesús y hemos tomado eso como nada y hemos decidido vivir a nuestra manera y no nos ha importado ofender a Dios y alejarnos de Él. Si te encuentras en esta situación, me gustaría decirte que nunca es tarde para hacer lo que hizo el hijo pródigo. Él es el ejemplo perfecto de lo que significa entender la gracia. No solo la gracia en primera instancia de lo que hemos recibido de Dios, sino cuando la hemos derrochado, cuando nos hemos alejado de Dios, cuando la hemos rechazado, cuando le hemos quitado el valor, el poder volvernos a acercar a la gracia, porque la gracia de Dios tiene una característica y es que es infinita, es abundante, da igual cuántas veces necesites acudir a ella, siempre va a estar ahí para ti. Entonces Él sigue los pasos, es el ejemplo perfecto. ¿Qué es lo primero que hace? Lo primero que hace es que se da cuenta, se quebranta su orgullo, se da cuenta de que ha cometido un error y lo reconoce. Y entonces se acerca, toma la decisión de acercarse al Padre de nuevo y se acerca en una actitud humilde con la intención de que le dé una oportunidad de hacerlo otra vez y de hacerlo mejor. Y cuando llega junto del Padre, el Padre le recibe y no solo le perdona, sino que le da mucho más de lo que él iba a buscar. Él se acercó al Padre buscando comida, buscando sustento, buscando un trabajo como siervo, y el Padre le da en abundancia, le da la mejor ropa, le pone el anillo en el dedo, mata el becerro gordo y celebra una fiesta para él. Entonces déjame decirte que nuestro Padre Celestial es así, que si te encuentras en una situación en la que ya has conocido su gracia pero te has alejado de ella, puedes volver a acercarte. La gracia de Dios es infinita, puedes acercarte las veces que sea necesario y con que tú te acerques con la actitud correcta, con humildad, Él te va a recibir y te va a dar muchísimo más de lo que tú vas a pedirle o de lo que crees que mereces. Igual me escuchas hablar y estás pensando, esto está bien para otras personas, pero no para mí. Igual piensas, esto es demasiado difícil. Déjame decirte que cambiar de vida no es algo fácil para nadie. Tratar de hacer las cosas mejor es difícil para todos. Pero la gracia de Dios, además de darnos el perdón, nos capacita para nuestro nuevo comienzo. Dios no nos deja solos, nos acompaña en el nuevo proceso y nos ayuda a través de su Espíritu que vive en nosotros a hacer las cosas mejor, a tomar mejores decisiones. Quizás piensas, es demasiado mi pecado. Es difícil. Lo hablábamos antes, es difícil sobre todo cuando uno ha hecho cosas que han afectado a otros y uno ha sufrido las consecuencias del daño que le ha hecho a otros y de las consecuencias del daño que se ha hecho uno mismo con el pecado. Es difícil entender que Dios pueda perdonarnos, es difícil perdonarnos a nosotros mismos, pero no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Ese es el motivo por el que Jesús murió, porque tú y yo pecamos, porque nuestro pecado era grande, porque era demasiado. Y que eso no te frene, que eso no sea un motivo para no acercarte a Dios, porque Él está deseando recibirte con los brazos abiertos. Y por mucho que sea tu pecado, Él puede tomarlo y echarlo al fondo del mar. Él se olvida de él y te regala un nuevo comienzo. Igual piensas, es demasiado tarde. Mira, hubo un momento en el que Jesús contó a sus discípulos una historia, una parábola. Es la parábola de los obreros de la viña. Y en esta parábola Jesús habla de un dueño de una viña que durante todo el día va a buscar obreros para trabajar en su viña. Y va hasta la última hora a la plaza del pueblo. Unos están trabajando desde primera hora, otros desde mediodía, y luego ya a última hora, cuando apenas queda una hora para trabajar, se unen los últimos
y la Biblia dice que esos últimos serían los primeros y que cuando terminó la jornada Dios le dio, o sea, el dueño de la viña le dio el mismo pago, el mismo jornal a todos por igual. Y a estos les pagó primero. Igual tú ya te sientes como en el último tramo de tu vida. Dices, ya llevo muchos años viviendo alejado de Dios y ahora ya no tengo tiempo. Pues déjame decirte que aunque sea el último tiempo, Dios sigue saliendo a buscarte. Dios sigue llamándote para que entres en su viña, para que entres a formar parte de su familia. Quiere ofrecerte su perdón y da igual que lo hagas con 15 años que con 95, en tus últimos días, en el tiempo de descuento. El regalo de Dios va a ser el mismo para ti. Da igual cuánto tiempo hayas vivido alejado de Dios. Da igual cuánto sea tu pecado. Da igual cuán difícil creas que es. No lo dudes, acércate a Dios. El regalo de la vida eterna también es para ti. Y una vez que ya hemos aceptado el regalo de la gracia, ¿qué hacemos con ella? Pues déjame decirte, lo primero es que la disfrutes en plenitud, que si has aceptado el perdón de Dios, como hablábamos antes, te perdones a ti mismo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque Jesús cuando habló de los mandamientos los resumió en dos. El primero es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Sobre todas las cosas amarás al Señor tu Dios. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es que la Biblia nos dice que una vez que hemos recibido de gracia tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. La cuestión es que cuando nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, difícilmente somos capaces de extender la gracia de Dios a otras personas. Y sabes que si tú ya has aceptado la gracia de Dios, si tú formas parte de la familia de Dios, de la Iglesia, tu labor ahora es seguir extendiendo la gracia. Has recibido la gracia, repártela. Nos sobran gente que, como más adelante en la historia del hijo pródigo se ve al hijo mayor como que le fastidia que el hijo menor sea tratado con indulgencia por el padre. Nos sobra gente que toma el lugar de juez y critica o quiere decidir si está bien o no está bien que alguien sea perdonado. Dios necesita en su iglesia, en su cuerpo, personas que sean capaces de tratar con gracia al que se ha equivocado, porque recuerdan que ellos también han sido perdonados antes. Y como el mandamiento de Jesús nos indica bien, nosotros acostumbramos a aplicar a los demás muchas veces lo que nos aplicamos a nosotros mismos, de la misma forma que nos dice ama a tu prójimo como a ti mismo. En esta tarde yo te digo, acepta la gracia, disfruta la gracia para ti, porque de la misma forma que disfrutas la gracia para ti, la ofrecerás a los demás. Y nada, pues espero que hayas entendido, que hayas sido capaz de entender y que hayas sido capaz de aceptar y que hayas sido capaz de disfrutar la gracia de Dios. Y si todavía no lo has hecho y hoy quieres hacerlo, te invito a que hagas una oración muy sencilla conmigo. Si quieres, hazla con tus propias palabras. No es necesario que repitas lo que yo diga, pero yo voy a orar contigo para que tú tengas una guía, una orientación de cómo hacerlo. Lo puedes hacer de la siguiente manera. Señor, reconozco que he pecado, que he transgredido tus normas y sé que la paga por mi pecado, lo que merezco es la muerte. Pero también creo que en Jesús y a través de su sacrificio en la cruz, tú has perdonado mis pecados y me estás ofreciendo ese perdón. Y yo quiero, Señor, aceptarlo y quiero ser agradecido y a partir de hoy quiero vivir sin transgredir tus normas porque estoy agradecido por lo que tú has hecho por mí.
Te pido, Dios, que por tu Espíritu me capacites para comenzar de nuevo y caminar de la forma correcta. Y te doy gracias por Jesús y gracias por el regalo de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Pues si has hecho esta oración, te doy la bienvenida a la familia del Señor y te invito a que continúes con nosotros durante este tiempo estudiando la palabra y orando juntos a través de las redes sociales. Que Dios te bendiga mucho, Dios te bendiga, Dios te guarde. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz. Se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada.
y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Oh, he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados de pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido.